La Casa Chadwick es un inmueble que se construyó entre 1865 y 1870 como una casa particular de la familia Varela. La hizo uno de sus miembros, que fue Bartolo Varela, que fue uno de los constructores más importantes de la época. Hay que decir que es considerada como uno de los inmuebles más representativos del periodo como de auge de la ciudad de La Serena, que es un periodo que se conoció como el clásico serenense. Empezó a transformar la arquitectura y se empezaron a construir inmuebles de 2 pisos, mucho más ornamentados. Se empezaron a incorporar elementos clásicos como los arcos, las pilastras, de ahí es que el estilo se conozca como clásico serenense. Y eso empezó a cambiar toda la fisonomía de la ciudad, que se caracterizaba por viviendas de 1 piso de adobe muy austeras. Entonces la Casa Chadwick es uno de los inmuebles más representativos de este periodo. En arquitectura se llama como un hito urbano y eso hace que siga siendo hasta el día de hoy un referente para cualquier persona que transita por la ciudad o que visita la ciudad. La Casa Chadwick es un monumento histórico protegido por la Ley de Monumentos porque es uno de los inmuebles que se consideran más genuinos dentro de la ciudad de La Serena. Es uno de los primeros inmuebles que representa este cambio constructivo, tecnológico de época, que es el empezar a construir con técnicas mixtas, que se llama, es decir, madera y tierra. También hay que decir que el adobe condiciona las características arquitectónicas y hace que toda la arquitectura de adobe, de hecho la que hay en el resto de La Serena, sea bajita, muy horizontal, con pocas ventanas, ¿ya? Esas son condiciones que le pone el material. En cambio, cuando se introduce la madera, se pueden hacer ventanas más grandes, espacios más altos, segundos pisos. El hecho de que haya llegado este material hizo que cambiara toda la arquitectura. Más o menos nosotros tenemos un sismo fuerte en un mismo epicentro cada 10 años, ¿ya? Esa es la frecuencia histórica más o menos. Entonces hay que calcular que una casa que tiene 155 años, por lo menos tiene como 10 terremotos grandes en el cuerpo. Sismo que hubo en enero del 2019 en La Serena, que tuvo epicentro en Tongoy, causó daños importantes en la casa. Esos daños estructurales graves en realidad es que los muros de verdad se separaron, así ya no podíamos hablar de grietas, sino que de frentón de fracturas y de separaciones que ponían en peligro la continuidad y la salud estructural de esta casa. Entonces, en ese contexto, el dueño de la casa me contactó para hacerles un proyecto de restauración. Como todo buen proyecto de restauración, partió por una etapa de diagnóstico, en el fondo para entender por qué la casa se había dañado de la manera que se dañó. Las estructuras de adobe tienen una manera de dañarse frente a los sismos, ¿ya? Es decir, en el fondo existen daños como típicos. Son las llamadas grietas de corte, que son grietas diagonales que aparecen en torno a los vanos, es decir, en torno a las aberturas de puertas y ventanas. Prácticamente todos los vanos tienen estas grietas diagonales, que pasan más o menos desapercibidas porque seguramente las han ido tapando con los años, ¿cierto? Las van maquillando, pero en cada terremoto se vuelven a manifestar. Toda esa porción de muro que está sobre el vano, en un terremoto fuerte se me podría caer entera. Todo el inmueble tiene estos refuerzos horizontales de madera, se les llama escalerillas, se les llama llaves de madera en Chile, se le llaman disipadores sísmicos. Estos refuerzos de madera, bueno, tienen bastantes ventajas. Una de ellas es que intentan ir amarrando como los distintos muros que, si no tuvieran estos amarres, frente a un sismo cada muro tiende como a moverse un poco por su cuenta. Frente a esas grietas diagonales que se crean, ¿no? Las grietas de corte, estos elementos horizontales, ¿qué es lo que van haciendo? Las van parando. Durante el diagnóstico del inmueble, a través de la utilización de una cámara infrarroja, pude ver, sin la necesidad de retirar los revestimientos, de que todo el edificio tiene estos refuerzos horizontales de madera. Para valorar el trabajo que han hecho estos refuerzos, el proyecto de consolidación estructural que yo planteé intentó seguir la misma lógica que el edificio ya tiene y simplemente propuso
incorporar más refuerzos de madera. Hay que considerar que estos muros tienen 60 centímetros de espesor, entonces se hace una excavación de la sección de la madera por un lado, después se hace lo mismo por el otro lado, se incorpora la madera a ambos lados y después se ponen unos pasadores metálicos que atraviesan el muro de lado a lado y que van conectando estas dos partes de los refuerzos de madera. Y bueno, entonces el proyecto tuvo como tres grandes partes, por así decirlo. La principal fue esta, como mejorarle la estructura al edificio, y para eso se eligió un equipo de técnicos especializados en restauración. El jefe terreno es una persona especializada en el trabajo con carpintería y ensambles tradicionales, entonces fue el que estuvo a cargo de hacer todos los refuerzos de madera que se propusieron para este inmueble. Y por otra parte había otro jefe encargado de todas las partidas que tenían que ver con el adobe, con los revestimientos de tierra, con hacer las mezclas de tierra con paja, porque hay que decir que una cosa muy importante de este proyecto es que se intentó conservar 100% las técnicas tradicionales con las cuales fue ejecutada esta casa. Al enfrentarse a un proyecto de restauración, una consolidación estructural, es algo súper importante en estos tipos de construcciones. Estamos hablando de muchos años atrás y volver a replicar estas mismas prácticas, porque al fin y al cabo el modo de cómo se está reestructurando, consolidando la estructuración. Hay miles de modos de estructurar este sistema constructivo que albañilería en adobe, ¿cierto? Pero replicar el mismo sistema constructivo con el conocimiento que tenemos hoy en día es algo súper importante, porque refuerza el sistema constructivo en sí. Cada una de las obras de restauración son desafíos nuevos, ¿ya? Por cierto, las técnicas son similares, ya los periodos históricos donde se desenvuelven y se yerguen estos edificios históricos son momentos tecnológicos constructivos bien particulares. Estos edificios responden a criterios de que las intervenciones deben ser compatibles con las técnicas que están presentes en el edificio, y muchos de los errores que se cometen en restauración son básicamente producto de intervenciones erróneas donde se ponen productos que no son compatibles con las edificaciones históricas. El desafío principal en realidad aquí es un proyecto que lo teníamos bien abordado, ya que existe un buen diagnóstico. Para los proyectos de restauración lo más importante es tener un buen diagnóstico. Si se tiene un buen diagnóstico, se tiene un buen tipo de intervención que se realiza sobre los elementos. Entonces, gran desafío constructivo no lo tenemos, ya que hay claridad al respecto de qué es lo que se quería y cuáles eran los daños que se querían solucionar producto de la intervención. Está el tema que se han ido realizando, que es la fabricación de las brocas y de brocas especiales. Que nosotros efectuamos un corte en los muros y tratamos de que este corte sea como lo más preciso posible. Pasa muchas veces que se hacen llaves y que los elementos de madera terminan como ocultando parte del deterioro que le hiciste al muro y no de un fortalecimiento. Estamos trabajando con inmuebles que tienen más de 100 años de historia, y nuestras intervenciones tienen que aspirar al menos a querer tener esa duración en el tiempo. Al yo enfrentarme a este proyecto fue algo maravilloso, al cómo el equipo abarca la intervención. En cierto punto acá fue la profesional que es Natalia Jorquera, ¿cierto? Cómo ha sido tan tajante en replicar esa práctica, obviamente mejorándola, ¿cierto? Pero justificando y reforzando que este sistema constructivo de hace mucho tiempo atrás es factible. Los muros que se desarmaron y rearmaron se volvieron a hacer con adobes de la misma dimensión de los adobes existentes. Los refuerzos de madera que se proyectaron son idénticos a los refuerzos de madera que ya tiene la casa originalmente.
Uno de los mayores hallazgos que nosotros encontramos acá en el edificio fueron las pinturas murales que están por detrás de los estucos blancos. Esos son de un gran valor arquitectónico, estético, básicamente, y que representan también un espíritu epocal, ¿cierto? Una época donde finalmente se hicieron ciertas cosas, como una pintura mural, de que a pesar de ser un edificio de tierra, trataba de representar piedra, ya trataba de ser pétreo, trataba de representar madera en sus revestimientos, no teniéndola. Ya es una técnica muy conocida, ¿cierto?, que se llama finto mármol en el caso de las piedras, ya, o falsa madera también, como se llaman técnicas de ebanistería, y eso ha sido un gran descubrimiento, ¿cierto?, que pretendemos sacarle provecho para poder de alguna forma reescribir esta historia de la tipología arquitectónica estética de edificios que se generaron en la segunda mitad del siglo XIX. También el proyecto contempló otras dos cosas súper importantes. Una, el control de todas las humedades. La Serena es una ciudad muy húmeda y esa humedad hace sufrir a los edificios. La casa originalmente tenía piedra en sus patios y esa piedra hacía que el suelo respirara, entonces que saliera la humedad. Y así la humedad no se iba a los muros. En cambio, en los últimos años, hace como 15 años, los pavimentos de los patios fueron cambiados por un material impermeabilizante que hace que el suelo no respire. Y la tercera parte del proyecto consistía en restaurar las fachadas con todos sus elementos ornamentales que están hechos en madera, muchos de los cuales están podridas esas maderas por la acumulación de la humedad y también producto de 155 años de capas de pintura han ido perdiendo su forma original. Entonces hay elementos que eran súper bonitos, súper bellos, con decoración floreal, por ejemplo, y ahora ya es como difícil ver esas flores, dado que han perdido su forma por estas miles de capas de pintura. Sería ideal en un futuro cercano hacer las otras dos etapas que contempla el proyecto de restauración. Por sobre todo es bastante urgente hacer el tema del control de humedades, porque la humedad de verdad es enemiga de cualquier tipo de construcción, pero sobre todo de las construcciones de adobe. Entonces digamos que esperamos todo el equipo que sean las próximas etapas de restauración de este inmueble. Tenemos fe que con la consolidación estructural que se hizo se le prolongó la vida por lo menos por 150 años más, ¿ya? O sea, si este inmueble por sí solo demostró en 155 años comportarse bastante bien, a pesar de todos los terremotos que tiene en el cuerpo, con la mejora estructural que le hicimos ahora, debiera, como yo digo, por lo menos sobrevivir otros 155 años más. Y en esos otros 155 años, o 200 o 300, los que sean, claramente de vez en cuando son necesarios estos procesos de restauración. La casa Chadwick tiene un valor súper especial para la ciudad. Por un lado, forma parte de una esquina de la ciudad. Esta versatilidad de uso que ha tenido la casa, de ser casa residencial, ser un instituto, ahora funciona la Contraloría, después no sabemos qué va a pasar con la casa, pero sí esa versatilidad de uso hace que tenga una plasticidad como un valor no arraigado en el pasado, no arraigado tanto en la memoria, sino que es un patrimonio que sigue vivo, que se sigue utilizando. Detrás de construir con tierra hay una práctica muy ancestral que hoy vuelve a valorizarse por considerarse sustentable, pues qué más sustentable que construir extrayendo tierra del mismo lugar y otros materiales naturales como la madera. La casa Chadwick es entonces un ejemplo de eso, pero su particularidad es que es un monumento de más de 1000 metros cuadrados, de 2 pisos, blanco, muy elegante, hecho simplemente con tierra y madera. Ahí entonces hay un nexo súper bonito entre el patrimonio como un testimonio del pasado, un libro abierto de cómo se hacían las cosas, pero también de cómo se podrían hacer las cosas en el presente y en el futuro. Y los muros de adobe bien mantenidos y bien conservados pueden tener el aspecto que vemos acá, o sea, un aspecto como lo quisiera cualquier arquitectura de hoy en día. La restauración de este monumento, respetando sus técnicas tradicionales de construcción, nos enseña cómo conservar la memoria y la identidad de un lugar y también cómo podríamos seguir haciendo arquitectura de una manera más amigable con el medio ambiente.